Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estén viendo este video, ¿sí? Mi nombre es Valentina Coldati y junto con mi equipo, Martina Bruno, Sofía Saglipanti y la doctora Luciana D'Alessio, pertenecemos a la primera cátedra de farmacología de la UBA y vamos a ser quienes participamos en la realización del teórico de hoy, que es de anestesia. Bien, primero vamos a hablar un poco de los contenidos que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar sobre los objetivos y las etapas de la anestesia, y después ya ahí sí vamos a adentrarnos en los distintos anestésicos, ¿sí? Los generales parenterales, los inhalatorios, los locales, y vamos a ver algunas breves conclusiones al respecto. Bien, ya comenzando en sí con lo que es la parte de generalidades, hay que tener en cuenta que la anestesia comprende mucho más que la utilización de fármacos intraquirúrgicos, ¿sí? La anestesia es una especialidad de la medicina que abarca la anestesia en el acto quirúrgico, la reanimación del paciente en este mismo acto, y para esta disciplina es importante el conocimiento del manejo del medio interno. Bien. Hay que tener en cuenta que hay algunos conceptos que se usan como sinónimos pero no lo son, ¿sí? Estos son lo que es la sedación, la analgesia y la anestesia, ¿sí? Siendo la sedación la inducción del sueño, la analgesia, un concepto que ustedes ya vienen trabajando en todo este parcial, que es la disminución del dolor, y la anestesia, que siempre y cuando sea anestesia general, es un estado transitorio y reversible de la depresión del sistema nervioso central producido por drogas específicas, ¿sí? Puede ser caracterizado por la pérdida de la conciencia, la sensibilidad, la motilidad y de los reflejos. Ahora existen dos tipos a nivel de localización de anestesia, lo que es la total y la local. Y dentro de la local tenemos lo que es la epidural, que es la inyección de un anestésico local en el espacio epidural, ¿sí? Lo que es el bloqueo, que es la inyección de anestésico local en la cercanía de los plexos o de los nervios, la infiltración, que es la inyección directa de anestésico local en los tejidos sin tomar en consideración la trayectoria de los nervios, ¿sí? La anestesia raquidia, que es aquello que se va a inyectar el anestésico local en el líquido cefalorraquídeo a nivel lumbar, ¿sí? Estos son algunos tipos y suelen ser como por ahí los más conocidos. Bien, acá vamos a hablar de los objetivos de la anestesia general y con qué fármacos se consiguen los mismos, ¿sí? Tenemos el primer objetivo, va a ser lo que es la analgesia, que puede darse con anestesios generales, como el óxido nitroso, los opioides o mismo la ketamina, ¿sí? El bloqueo de la conciencia, ¿sí? Siempre y cuando que sea una anestesia total, ¿sí? Con los anestésicos generales, los opioides o también las benzodiazepinas, que van a ser fármacos que van a ver más adelante en farmacología 2. El bloqueo neuromuscular, ¿sí? Con relajantes musculares periféricos, que pueden ser despolarizantes y no despolarizantes. Acá les dejo unos ejemplos, pero va a haber una clase aparte sobre estos contenidos. Y lo que puede ser el bloqueo autonómico con los anticolinérgicos como la atropina, ¿sí? Hay que tener en cuenta que aquellos que tienen signo de exclamación van a ser los objetivos como obligatorios al momento de generar la anestesia, ¿sí? Todos los demás se pueden sumar. Otros objetivos adicionales, siempre dependiendo de qué tipo de cirugía estamos hablando, va a ser lo que es la hipotermia para generar una disminución del consumo de oxígeno en cirugías cardiovasculares, por ejemplo, o la hipotensión controlada para evitar hemorragias en cirugías mayores. Bien, hay que tener en cuenta que la anestesia tiene un par de etapas, ¿sí? Primero va a ser lo que es la entrevista previa, luego va a ser el análisis de la medicación previa que está consumiendo ese paciente, la inducción y el mantenimiento de la anestesia, y al final lo que va a ser la recuperación. Ahora vamos a hablar de algunos de estos conceptos en forma más profunda. Dentro de lo que es la entrevista vamos a tener lo que es la anamnesis y el examen físico. Dentro de la anamnesis es importante los datos personales del paciente, sus antecedentes tanto personales como quirúrgicos, sus comorbilidades, sus fármacos y los hábitos que tiene, ¿sí? Dentro de lo que es el examen físico es importante la toma de la presión, el peso, la altura, un buen examen físico respiratorio y cardiológico, y con el mismo se va a generar o se va a realizar lo que se llama el score de ASA, que es un score de riesgo quirúrgico, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo quirúrgico que tiene un paciente al ingresar a cirugía?
Y otro score que es importante, que es parte del examen físico, es lo que se denomina el score de Mallampati, que es un score que realiza el equipo de anestesia evaluando los pilares de las fauces y la úvula para ver la facilidad de intubación que tiene ese paciente. ¿Sí? Todo esto va a generar un plan y un manejo anestésico diferente. Por eso son todos importantes estos datos en el momento de la entrevista. Bien, dentro de lo que es el análisis de la medicación previa, tenemos por ejemplo los glucocorticoides, ¿sí? Un paciente que ya viene en tratamiento con glucocorticoides, en el momento de la cirugía va a tener un estrés mayor. No nos olvidemos que la cirugía es un momento de estrés. Entonces hay que aumentarle la dosis porque ese paciente puede entrar en insuficiencia suprarrenal aguda, ¿sí? Las benzodiazepinas son otros fármacos que se pueden utilizar para la cirugía, sobre todo en anestesia con ketamina, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Los antiagregantes, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Recuerden que en un paciente que se va a realizar una cirugía no debe estar antiagregado, entonces 7 a 10 días antes debería haber descontinuado los antiagregantes, ¿sí? Lo mismo con los anticoagulantes orales, ¿sí? Hay que evaluar eso porque depende, ya que hay algunos que tienen antídotos, ¿sí? Pero ese es un tema que lo van a ver también más adelante en Fármaco 2. Los antibióticos, muy importantes, ¿sí? Que sirven para la prevención y siempre dependen del tipo de cirugía que va a llevar a cabo el paciente. Y por último, los midriáticos, ¿sí? En algunas cirugías que se realizan en el ojo es importante ir dilatando la pupila de forma gradual previamente a la cirugía. Bien, dentro de lo que es la recuperación, ¿sí? Va a depender de la recuperación de cuáles de los objetivos de la anestesia y cuál de los fármacos, ¿sí? La recuperación de la hipnosis se podría hacer con flumazenil, pero el flumazenil no se usa ya que tiene indicaciones puntuales, ¿sí? El flumazenil es un antagonista de la acción benzodiazepínica. Dentro de lo que es los opioides, como ustedes ya conocen, está la naloxona, que va a ser un agonista competitivo de los receptores opioides. Y para la relajación muscular, como ustedes también conocen, lo que es la neostigmina, que va a ser un inhibidor periférico de la acetilcolinesterasa. Bien, aquí tienen una pequeña clasificación de todos los anestésicos, tanto generales y locales, y aquellos que están marcados son los que vamos a nombrar con mayor intensidad en la clase de hoy. En esta parte de la clase hablaremos de anestésicos parenterales, que dentro de los anestésicos generales son los más utilizados. Respecto a la farmacocinética de estos fármacos, como su nombre lo dice, son administrados por vía parenteral intravenosa. Dentro de ellos tenemos a la ketamina, que a su vez puede ser administrada por vía rectal, oral e intramuscular, lo cual nos confiere una ventaja en ciertas situaciones donde la vía intravenosa pueda ser dificultosa, como por ejemplo es en el caso de pacientes quemados. Su distribución corresponde a la cinética bicompartimental. Este punto lo vamos a desarrollar un poco más a continuación para intentar entender un poco mejor su funcionamiento. El metabolismo es hepático. La ketamina se metaboliza por citocromo y el propofol por conjugación. A su vez es importante recordar que el propofol es una prodroga y requiere un metabolismo para poder ser activo. Y la excreción es renal. En cuanto a la distribución, estos fármacos son muy liposolubles. Cuando uno los administra por vía intravenosa, a través del torrente sanguíneo van a alcanzar tejidos muy perfundidos y liposolubles como lo son el sistema nervioso central y la médula espinal. Es cuando alcanzan estos tejidos que se produce el efecto anestésico. Luego van a volver a alcanzar el torrente sanguíneo y van a ser redistribuidos hacia otros tejidos como lo son el músculo, el tejido adiposo y el hígado, donde van a ser metabolizados. Es por este efecto de redistribución que tenemos en cuenta que la duración de acción va a estar más relacionado con la redistribución que con la vida media del fármaco. La vida media de estos fármacos es sensible al contexto. Esto quiere decir que depende de varias variables. Dentro de ellas tenemos la liposolubilidad del fármaco, la tasa de redistribución. Esta puede verse afectada en distintas situaciones, como por ejemplo en una situación donde el gasto cardíaco disminuye. Por ejemplo, un paciente chocado va a tener un menor flujo hacia el sistema nervioso central y por ende también va a tener una menor redistribución. Es por eso que en estos contextos puede ser que el paciente requiera dosis menores de anestésicos. También depende de la cantidad de fármaco acumulado y de la tasa metabólica. De esta forma, en este gráfico, podemos ver cómo la vida media va a verse afectada del fármaco
en cuanto a la duración de la infusión en horas. Por ejemplo, el tiopental, si lo administramos en bolo, el paciente va a despertar a los pocos minutos. En cambio, si la duración de infusión es más continua, puede tardar más de un día en despertarse. Dentro de los anestésicos parenterales tenemos al propofol. Este es el fármaco más utilizado dentro del grupo y dentro de la anestesia general en sí. Su mecanismo de acción consiste en un aumento de la afinidad del receptor GABA a GABA por un mecanismo alostérico. Entonces, cuando GABA se une a su receptor, se produce una apertura de los canales de cloro, con un ingreso de cloro a la célula y una hiperpolarización neuronal. En consecuencia, se produce una depresión de la actividad del sistema nervioso central. Debido a que el mecanismo de acción es alostérico, su acción no puede ser revertida con flumacemil, el cual sí puede revertir la acción de las benzodiazepinas. Dentro de los efectos del propofol tenemos que a nivel del sistema nervioso central produce un bloqueo de la conciencia y anestesia, disminuye la presión intracraniana y reduce la tasa metabólica y flujo sanguíneo cerebral. A nivel cardiovascular produce una disminución de la tensión arterial por vasodilatación. A nivel del sistema respiratorio, produce depresión respiratoria y broncoconstricción. Esta última es menor a la producida por los barbitúricos como el tiopental. Tiene acción antiemética, disminuye el flujo sanguíneo renal y el volumen de filtrado glomerular, disminuye el flujo sanguíneo hepático y puede producir dolor en el sitio de inyección, el cual puede ser reducido con lidocaína, un anestésico local que veremos más adelante. Un efecto adverso raro, infrecuente y potencialmente fatal es el síndrome de infusión por propofol, el cual consiste en acidosis metabólica, hiperlipidemia, rhabdomiólisis y agrandamiento del hígado. Este fármaco es utilizado en las etapas de inducción y mantenimiento de la anestesia general. Bien, a continuación vamos a hablar de la farmacodinámica de la ketamina, ¿sí? Una de sus funciones va a ser inhibir los reflejos polisinápticos a nivel de lo que es la médula espinal. Otro de ellos es a nivel del sistema nervioso central en el encéfalo, va a generar una disociación funcional del tálamo y de la corteza límbica. Esto es lo que va a llevar a lo que se denomina la anestesia disociativa. De esta forma, el paciente se puede encontrar con una analgesia profunda, con amnesia, movimientos involuntarios de las extremidades y el paciente puede encontrarse con los ojos abiertos. Esto es muy característico de la ketamina y únicamente este tipo de anestesia se genera con ella. También parte de su farmacodinámica va a ser antagonizar los receptores de tipo NMDA. ¿Cuáles van a ser los efectos de la ketamina? Van a estar asociados a la inhibición de la recaptación de las catecolaminas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es pensar en qué es lo que va a generar un aumento de las catecolaminas en cada uno de los sistemas de órganos que ustedes ya conocen. Entonces, a nivel cardiovascular va a generar un aumento de la tensión arterial, un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la frecuencia cardíaca. A nivel de lo que es el sistema nervioso central, va a generar el bloqueo de la conciencia, la anestesia, que en este caso va a ser una anestesia de tipo disociativa, y va a aumentar, por aumento del flujo sanguíneo y de la tensión arterial, como habíamos hablado antes, va a aumentar la presión intracraniana. Y por último, importantísimo, a nivel respiratorio, va a generar menos depresión respiratoria que el resto y va a ser un anestésico parenteral de tipo broncodilatador. Esto va a ser útil en pacientes asmáticos. ¿Qué quiere decir? El resto de los anestésicos parenterales, como el propofol, tienden a ser broncoconstrictores y si el paciente es asmático, vamos a aumentar esa broncoconstricción. Por eso, esto es muy importante pesquisarlo en el momento de la entrevista previa, como habíamos visto antes. Acá les dejamos un cuadrito de la comparación de los efectos anestésicos parentelares en cada una de las siguientes variables, ¿sí? Nosotros el día de hoy hablamos del propofol y de la ketamina, que son los que más se utilizan y los más conocidos, pero también existen el tiopental y el etomiato que se utilizan en algunos casos particulares. En resumen, teniendo en cuenta todas las cosas que estuvimos hablando de este tipo de anestésicos, sabemos que el propofol genera procedimientos con retorno rápido al estado preanestésico. El etomiato, para que sepan, se utiliza en pacientes con hipotensión o con riesgo de isquemia miocárdica porque es el único que puede mejorar la vascularización a nivel del corazón.
La ketamina se utiliza en pacientes con riesgo de broncoconstricción, como los asmáticos, o en procedimientos cortos y dolorosos porque genera una analgesia profunda. Bien, y el tiopental tiene un uso clínico limitado por su baja disponibilidad. Respecto a los anestésicos inhalatorios, su mecanismo de acción es un misterio en la farmacología. Por un lado, se cree que tienen una acción similar a lo que pasa con los anestésicos parenterales, donde aumentan el tono inhibitorio a nivel del sistema nervioso central, más que nada aumentando la afinidad por el receptor de GABA, por ejemplo. Y por otro lado, se cree que son fármacos que tienen acción inespecífica. Para recordar este concepto de fármacos de acción inespecífica, vamos a comparar lo que sucede con los de acción específica y los de acción inespecífica. Donde fármacos de acción específica son aquellos que tienen un receptor al cual unirse para producir su efecto, y los fármacos de acción inespecífica no. Por otro lado, los fármacos de acción específica requieren de concentraciones bajas para producir un efecto terapéutico. A la inversa sucede en los fármacos de acción inespecífica. Los fármacos de acción específica son fármacos de alta potencia y especificidad, y los de acción inespecífica son de baja potencia y especificidad. El efecto de los fármacos de acción específica depende de la estructura química del receptor, mientras que el efecto de los fármacos de acción inespecífica depende de las propiedades físico-químicas del medio. Y por último, los fármacos de acción específica pueden ser antagonizados y los de acción inespecífica no. Ejemplo de un fármaco de acción específica puede ser la noradrenalina, mientras que un ejemplo de un fármaco de acción inespecífica serían los anestésicos inhalatorios. Los anestésicos inhalatorios son fármacos que se comportan como gases. Es decir, que al ser inhalados ejercen una presión parcial al nivel alveolar y esto va a generar un gradiente entre lo que es el alveolo y la sangre, que va a tender a ser equilibrado a través de la difusión. Entonces, primero el anestésico general va a difundir a la sangre y desde allí hacia los tejidos, con una tendencia a equilibrar las presiones parciales en todos los tejidos. La anestesia se va a producir cuando la presión parcial en el sistema nervioso central se equilibra o se equipara con la concentración alveolar mínima, o MAC, que sería la presión parcial de anestésico a nivel alveolar necesaria para producir la anestesia. El concepto de presión parcial y concentración tisular no son sinónimos. Para relacionar ambos conceptos, hablamos del coeficiente de partición, que nos habla de esta relación de la concentración de anestésicos que va a haber entre dos tejidos una vez que se equipararon las presiones parciales en estos mismos tejidos. Por ejemplo, el coeficiente de partición cerebro-sangre isoflurano es 2.6. Esto quiere decir que cuando la presión parcial de isoflurano se equiparó entre el cerebro y la sangre, la concentración de isoflurano va a ser 2.6 mayor a la que es en la sangre en ese momento. Por otro lado, la eliminación de estos fármacos va a ser un proceso inverso a la absorción. Es decir, que cuando uno retira la inhalación de estos fármacos, automáticamente va a caer la presión parcial al nivel alveolar y la tendencia a equilibrar va a ser en el sentido inverso al que se produjo a nivel de la absorción. Teniendo en cuenta la farmacocinética de los anestésicos inhalatorios, podríamos utilizar lo que se conoce como el efecto del segundo gas. Este consiste en asociar un gas de baja potencia como el óxido nitroso con un gas de alta potencia como es el halotano y administrarlos de manera conjunta para producir la anestesia. ¿Por qué no produciríamos anestesia únicamente con un gas de baja potencia? Porque recordemos que cuando respiramos aire ambiente, la fracción inspirada de oxígeno es del 21%. Si yo quiero producir anestesia únicamente con un gas de baja potencia, voy a requerir un porcentaje de ese gas inhalado tan alto que implicaría necesariamente una disminución del porcentaje de oxígeno inhalado. Y esto podría producir lo que es una hipoxia tisular y riesgo de la vida del paciente. Por otro lado, si quisiese utilizar un gas de alta potencia únicamente para la anestesia, también puede ser peligroso porque son fármacos que muchas veces tienen índices terapéuticos de 2 a 4. Es decir, que la relación entre la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50 es menor a la que debería ser. Entonces, al administrarlos de manera conjunta,
lo que hacemos es alcanzar una meseta del gas con mayor potencia de manera más rápida, producimos una inducción de forma más rápida y tenemos una menor exposición al gas más potente, que como dijimos son fármacos con índices terapéuticos bajos. Este concepto farmacocinético es muy interesante, pero al mismo tiempo hoy en día está en desuso, ya que hay una tendencia a utilizar únicamente o casi exclusivamente la vía parenteral para producir la anestesia general. Bien, dentro de los efectos de los anestésicos inhalatorios, sus efectos generales son disminuir la tensión arterial, a nivel de lo que es el sistema nervioso central, el bloqueo de la conciencia, la analgesia y la disminución de la temperatura corporal. A nivel respiratorio van a bajar la frecuencia respiratoria, van a generar broncodilatación y disminuyen lo que es la respuesta a la hipoxia. A nivel renal van a disminuir el flujo sanguíneo renal y el volumen de filtrado glomerular. A nivel del estómago van a disminuir la circulación esplácnica en general y van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Van a disminuir, por supuesto, de vuelta lo que es el flujo sanguíneo a nivel esplácnico y van a potenciar lo que es la relajación muscular. Ahora vamos a hablar de algunas características de cada uno de los anestésicos inhalatorios. Dentro de lo que es el isoflurano, como característica va a ser que tiene olor fuerte, que es un irritante de la vía aérea, se va a dar principalmente en el mantenimiento. Su uso con opioides o con el óxido nitroso reducen la concentración necesaria para la anestesia. Y va a aumentar lo que es la presión intracraneana. El sevoflurano se va a utilizar en anestesia en pacientes ambulatorios por su rápida recuperación. No irrita la vía aérea, a diferencia del isoflurano. Tiene un olor agradable y de inicio rápido, por eso es ideal para lo que es la inducción. Y en niños puede producir delirios al despertar, pero no genera secuelas. El alotano es un anestésico de alta potencia, tiene un uso limitado por su hepatotoxicidad, que genera necrosis hepática fulminante con un 50% de mortalidad. Y el óxido nitroso lo que va a hacer es un efecto analgésico significante, es un anestésico débil, por eso requiere de altas concentraciones, no puede ser utilizado en concentraciones mayores al 80% porque limita la entrega de oxígeno. Por eso no es uno de los anestésicos inhalados ideales porque debe usarse en concentraciones importantes para generar anestesia. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que pasa con la entrega de oxígeno. Ahora vamos a hablar de los anestésicos locales teniendo la lidocaína como droga patrón. Primero vamos a clasificarlos según su estructura en ésteres y amidas y según su duración de acción en corta, intermedia y larga, siendo ésteres de acción corta la procaína, la cloroprocaína, la benzocaína, ésteres de acción intermedia la cocaína, amida de acción intermedia la lidocaína, la prilocaína, la mepidacaína, ésteres de acción larga la tetracaína y amidas de acción larga la etidocaína, bupivacaína y ropivacaína. Los ésteres son fármacos que se metabolizan por colinesterasas plasmáticas y tienen un efecto antihistamínico. Y las amidas pueden dar metaembologminemias producto de su metabolismo. Estos fármacos pueden ser administrados por vía subcutánea, tópica, transdérmica o oftálmica. Y en presencia de adrenalina se prolonga su acción porque debido a la vasoconstricción se disminuye el lavado del mismo fármaco. Ahora, para entender el mecanismo de acción es importante saber que estos fármacos son bases débiles que tienen un pKa de 7.5 a 9. Esto quiere decir que a pH fisiológico predomina la fracción ionizada. Y su acción anestésica la producen bloqueando los canales de sodio voltaje dependientes desde el lado interno de la membrana celular. Ahora, ¿cómo es esto posible? Ya que la fracción ionizada es la que no atraviesa las membranas y necesita bloquearlo desde el lado interno. Para entender esto, acá tenemos un esquema de lo que sería una célula con un canal de sodio voltaje dependiente y vemos que el pH en el extracelular es un poco mayor al del intracelular. Entonces, en presencia de anestésico local ionizado, o sea, en presencia de anestésico local tenemos una fracción que está ionizada y otra no ionizada, siendo la ionizada la que prevalece. Ahora, hay una proporción que se encuentra no ionizada y esta proporción, aunque sea pequeña, sí tiene la capacidad de atravesar la membrana. Al ingresar a la célula y encontrarse con un pH menor al extracelular, este se va a ionizar.
y de esta forma sí va a poder bloquear al canal de sodio voltaje dependiente desde el lado interno de la membrana. De esta forma, disminuye la velocidad de despolarización, disminuye la velocidad de conducción, aumenta el periodo refractario y se producen menos potenciales de acción con un bloqueo completo. Ahora, es importante saber que la neurona, como la célula miocárdica, ambas son células excitables y ambas tienen canales de sodio voltaje dependientes. Es por esto que la lidocaína puede ser utilizada como anestésico local o como antiarrítmico. Ahora, su acción antiarrítmica no sería por las vías que mencionamos previamente, sería por un mecanismo, o sea, por una vía intravenosa. Es por eso que los efectos adversos están relacionados más que nada a la vía intravenosa y utilizada como antiarrítmico. A nivel subcutáneo, cuando uno administra la lidocaína, el mayor efecto adverso están relacionados por la misma administración, que tienen que ver con, por ejemplo, infección del sitio de inyección. Bien, y llegando hacia el final, vamos a hablar de las conclusiones de la clase de hoy. Bien, primero hay que tener en cuenta que cada fármaco que se usa en la anestesia o en cirugía debe adecuarse al tipo de paciente y a sus comorbilidades. Acuérdense del ejemplo de paciente asmático con ketamina, ¿sí? Es necesario un adecuado manejo del medio interno para la utilización de estos fármacos, ¿sí? Recuerden que a nivel tanto cinético como farmacodinámico son fármacos bastante complejos, ¿sí? Se debe buscar la mejor combinación de estos fármacos para alcanzar mejor los objetivos con el menor tenor de efectos adversos, ¿sí? Por eso a la hora de la anestesia se utilizan tantos fármacos en dosis menores. Bien, acá les dejamos la bibliografía con la que hicimos la clase de hoy. Y por último, pero no por eso menos importante, muchísimas gracias por su atención.